el derecho indígena como derecho, como institución, tiene otra cosmovisión. El derecho occidental siempre buscamos derechos individuales, ¿ya? Buscamos siempre el derecho que tiene el individuo, el ser, ¿ya? Mientras que el derecho indígena siempre va en busca de los derechos colectivos, los intereses colectivos o los intereses de la colectividad o de la comunidad. Mientras que ustedes, vamos a decir, la cultura occidental siempre va a buscar el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Es la vanguardia para proteger la ley nacional, es decir, mientras que el derecho indígena busca proteger la propiedad colectiva. Ya cambia la cosmovisión. Abogada Reina Ríos, que está acá con nosotros cada jueves. Reina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Magdiel? Un gusto, como siempre, estar aquí con nuestra bella audiencia a nivel territorio nacional y quédese aquí con nosotros con Tips Legales, porque el tema de hoy va a ser acerca de los derechos indígenas. Así que espero que todos nuestros queridos amenos amigos a nivel nacional, las provincias chiricanas, Boca del Toro, Veraguas, Darién, puedan estar en sintonía y también recuerden que pueden contactarnos al 6203-7033. Estamos en cabina en vivo a través de www.radiocom.com. Y bueno, el WhatsApp es importante, exacto, para aquellos que quieran opinar, mandar su saludo, etcétera, lo pueden hacer al 6203-7033, 6203-7033. Muy contentos de leer sus mensajes. Hoy está con nosotros... ¿Qué iba a pasar al invitado, por favor? Sí, para que lo presentes, por favor. Bueno, muchas gracias. Tenemos con nosotros a un gran líder de acá de los asuntos indígenas, como también además una gran persona que estimo, profesor, docente de la Universidad de Panamá. Este es el doctor Arecio López, doctor Arecio Valiente López, que bienvenido. No hagan bien mi vaina la país de Chavana Biabua, Japachiro. Good morning. Pero tiene que decirnos nosotros qué dice. Buenas tardes a todos en la lengua cuna, mi lengua materna. Me encanta. En la lengua emberal también, en lengua en Nove también. Un saludo a mis hermanos indígenas que nos están escuchando por este medio, desde Darién, desde las tierras colectivas, desde la comarca Emberagua Unán, desde la comarca Nove Buglé y desde la comarca Cunayara también, o si no en los centros de las ciudades o las barriadas cunas que existen también aquí en la ciudad de Panamá, o las barriadas cunas que existen en las otras provincias. Mire que el día de hoy, Magdiel y queridos oyentes, traemos el tema de los derechos indígenas porque ante todo a mí me gusta trabajar con nuestra Carta Magna, que muchas veces se viola todas esas normativas. Entonces, claramente siempre hablamos de la discriminación y tenemos que los asuntos indígenas muchas veces pueden ser violados, sus artículos, su normativa, porque es como una ley especial y principalmente se consagra en la Carta, en nuestra Constitución, acerca de que cuando se hacen algún tipo de decisiones, como también puede ser la creación de algún tipo de ley, hay que analizar y tomar en cuenta lo que es la opinión pública, y en este caso sería los asuntos indígenas. Doctor Arecio, ¿cómo debería ser ese tipo de procedimiento de que cuando se va a crear algún tipo de ley o algo, cómo usted sugiere o cómo sería el procedimiento? Bueno, en primer lugar, el derecho indígena como derecho, como institución, tiene otra cosmovisión. El derecho occidental siempre buscamos derechos individuales, ¿ya? Buscamos siempre el derecho que tiene el individuo, el ser, ¿ya? Mientras que el derecho indígena siempre va en busca de los derechos colectivos, los intereses colectivos o los intereses de la colectividad o de la comunidad. Mientras que ustedes, vamos a decir, la cultura occidental siempre va a buscar el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Es la vanguardia para proteger la ley nacional, es decir, mientras que el derecho indígena busca proteger la propiedad colectiva. Ya cambia la cosmovisión. Y también otro elemento es la relación entre el derecho con la parte
como lógica con la parte de la naturaleza. Siempre va a haber esa relación, esa protección a la madre naturaleza. Mientras que para la cultura occidental, la naturaleza son elementos para producir la economía. ¿Ya? Como dice alguna persona, chen, para no decir no. Eso es lo que se busca siempre. Mientras que el derecho indígena, la naturaleza busca el bienestar social, el bienestar colectivo. Entonces ahí hay que partir cómo se va a crear un derecho. Entonces el derecho nace desde la base, ¿ya? Surge desde la comunidad, de ahí va subiendo y llega al Estado, en este caso ante las entidades estatales, llámese la Asamblea, llámese Ejecutivo también, y de ahí se crea, ¿ya? Mientras que el derecho occidental viene de arriba hacia abajo. Claro. Quiero hacer una pregunta. Reina, mencionabas hace un momento a la Carta Magna y en Panamá existen regiones comarcales que tienen, digamos, un grado especial. ¿Cómo contrasta esto con nuestra Carta Magna en temas de que, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen sus propias legislaciones? O sea, ¿cómo se entiende que tenemos una Carta Magna, o sea, tenemos una Constitución, pero estos espacios o estas regiones comarcales también cuentan con una cierta legislación especial? Claro, a nivel constitucional está prevista la creación de las instituciones estatales propias indígenas. Por ejemplo, la institución más clásica que hemos escuchado, que escuchan siempre, es la comarca, la institución de la comarca. Como sabemos, Panamá en materia de división política se divide en provincias, distritos y corregimientos. El artículo 5 de la Constitución habla también, el segundo párrafo, la creación de regímenes especiales. Es en base a esa normativa constitucional se crean las leyes comarcales, ¿ya? Que tienen su propia autonomía. Algunas entidades estatales tienen autonomía. Llámese, por ejemplo, la Universidad de Panamá tiene su autonomía, la universidad tiene autonomía, el Seguro Social, para no salir de otro tema, el Seguro Social tiene su autonomía económica, financiera también, pero en el caso de las comarcas también tiene su autonomía territorial, autonomía política, ¿ya? Para elegir sus autoridades tradicionales, y inclusive algunos ya tienen autonomía económica, algunos comarcas, ya por su experiencia, sobre todo Cunayala, que tiene más experiencia en ese campo de las autonomías, porque si no saben, si no se acuerdan de que este año celebramos 100 años de la Revolución, en febrero, a razón de la Revolución Cuna de 1925, se incluyó en el segundo párrafo, en ese tiempo era artículo 4, ahora el artículo 5, la creación de la comarca. Es decir, producto de la lucha revolucionaria del pueblo cuna, se incluyó o se reformó la Constitución de Panamá para incluir la creación de la figura de la comarca. Así que en sí son entidades autónomas que se rigen a través de las leyes que las crean, tienen su propia estructura. Por ejemplo, cuando usted ve la creación de una ley, de una provincia, revisen la ley de la provincia vamos al de Panamá Oeste, que fue la última. Exacto. Usted nunca va a ver que hable de derecho a la educación, o derecho a la familia, o tierra, nada más habla de la segregación de la provincia de Panamá, y se segrega la provincia y se crea la Panamá Oeste, pues Arreján, Chorrea, toda esa parte se crea. Solamente no habla de derechos, el tema de recursos naturales, no habla de familia, no habla de nada de eso. Mientras que las leyes comarcales sí habla, o va a encontrar en las leyes comarcales autoridad tradicional, en la misma ley comarcal, familia, recursos naturales, administración de justicia, educación, economía, todo. ¿Ven la diferencia enseguida? Entonces, por eso se habla de que las leyes comarcales son autónomas. En cuanto usted mencionaba el tema de las autoridades y la elección libre de sus propias autoridades, a ver, ¿qué vínculo tienen con las leyes, digamos, que están amparadas bajo las leyes que rigen fuera del área comarcal? Por ejemplo, o sea, qué decisiones pueden o no pueden tomar y hasta dónde llega esa autonomía, ¿no? Claro,
Esa es buena pregunta. Pues, a veces la gente piensa que la autonomía es la libertad total. No, 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 no. La autonomía tiene su límite también. Okay, claro. Igual que el ser humano, a veces la gente piensa, no, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, que la mujer embarazada no puede ser despedida. Sí se puede ser despedida, siempre que cuando que se cumplan con el procedimiento, Claro. el desafuero. ¿Ya? Igual pasa con las autonomías. La Universidad de Panamá tiene autonomía, pero tiene su límite también. ¿Ya? Igual pasa con la autonomía de las comarcas. Es decir, la autonomía de las comarcas se limita en base a sus leyes comarcales. Nosotros no podemos violentar lo que dice la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, pues yo voy a poner un caso típico que siempre le ponen la gente, el cepo. El cepo fue el primero que pensé. Ya, ya. Como si yo soy el chama, yo sé lo que estás pensando. Sí, Ahora le pido los números. Sí, la gente lo que- no, mi tratamiento es con la ortiga, para que usted no lo crea. Sí, mira, este es un castigo que no es originario. ¿Sabe que lo cual es el origen del cepo? Es europeo, ¿no? Es europeo, es parte de la historia de la Santa Inquisición. Ese producto de la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque usted no lo crea. Esa es la historia que nunca nos cuentan los católicos. Ya los sacerdotes nunca nos van a decir. Ese es como el cepo, como la ortiga, ese es parte de eso. Wow. Claro, pero se acuerda que estaban. Bueno, eso es cierto. parte de eso. Así que, pero no es, ese que no es, mi tesis es que no es parte del castigo tradicional. En la cultura cuna existe un castigo tradicional. La persona que viola nuestras normas internas lo pone en una sillita, un banquito de tronco, lo sienta en un congreso local o un congreso general, lo sienta alrededor, donde están todos los años, y se sientan ahí. Y la autoridad tradicional aconseja, no, por favor no hagan nuevamente ese acto que puede dañar, no sé qué, no sé. Hasta ahí. Este es el castigo tradicional. Pero para la cultura cuna, sentar a una persona para que el silent le llame la atención es el castigo más Como la deshonra, ¿no? Como exactamente, esa es la palabra. Entonces ese es un castigo. Wow. Ya, ven la concepción es diferente para la cultura occidental, pero porque lo está aconsejando. Claro. No tiene valor. Para nosotros sí, para la cultura cuna sí. Sí, el castigo para nosotros tiene que ver más con el dolor. Con el dolor, tiene que meter a la cárcel a la persona, no sé qué, no, aquí no. A veces me llega una duda en relación a que cómo pueden todas las comarcas a nivel nacional llegar a algún tipo de acuerdo, consenso entre ellos, porque si cada uno de ellos tienen también leyes especiales diferentes a las otras comarcas, ¿verdad? Sí, recuerda que todas las culturas son diferentes. La cultura, por ejemplo, la cultura chiricana es diferente, la cultura santeña es diferente, tiene sus elementos que lo diferencian, ¿sí o no? La cultura darieneta tiene su punto, tiene Bullerenque, la cultura colonense tiene Congo, la cultura salteña o azuereña tiene Saracundé, aunque no lo quieran aceptar, es una cultura afro. ¿Sabía eso? Bueno, hasta eso, además del típico. Entonces, todas las culturas, todas las sociedades tienen sus propias culturas. Entonces, igual pasa con las culturas indígenas. Son diferentes. Claro, nunca va a haber una sola cultura. Se dice que la cultura que no son dinámicas son culturas de la muerte. Okay. Entonces, algunas cosas podemos tener coincidencia, en algunos casos no. Pero en esta perspectiva, en relación al asunto de que no están de acuerdo con la ley de la Caja de Seguro Social, han logrado tener ese tipo de consenso. ¿Cómo logran hacer eso? Me quedo yo... Claro. Nosotros nos organizamos a través de los congresos indígenas, que son los gobiernos propios, tradicionales, que están regidos de acuerdo a las leyes comarcales. ¿Ya? Okay. ¿Estamos claros? Entonces, ellos también tienen otra organización que aglutina a nivel nacional, que se llama Coordinadora Nacional de los Indígenas. ¿Ya? Entonces, ellos discuten, analizan también. ¿Ya?
Pero algunos dirán, pero si los indígenas no cotizan, pero vamos a ver, pero one moment. Ajá. Exacto. One moment, como dicen los gringos. No soy gringuista, yo soy anti-imperialista. Mira, si uno comienza a analizar aquí, vamos a los restaurantes, vamos a un edificio, ¿quiénes cuidan en la noche? ¿Ya? Son los indígenas que están en los restaurantes, son los curas que están cocinando. Los chefs, ajá. Los chefs. Asistentes. Los que también. están asistentes, los que están ahí. Pero ¿quién? Entonces, que ellos no pagan, pero ¿quién hace que no paguen? Son los empresarios que no cumplen con su responsabilidad de reconocer su seguro. Ese es su derecho. Su derecho. El 65% de los indígenas vivimos fuera de la comarca. Esos 65 están trabajando. Solamente yo pongo de caso de mi familia. Solamente en la isla viven mis padres. Mi mamá, mi papá se jubiló, pagó su seguro. ¿Ya? Nosotros los restos, que somos como 15, ¿no? Más o menos 15 más o menos, sí. El resto de nosotros vivimos más que en la ciudad. Pero todos nosotros, la mayoría de nosotros que somos mayores, estamos trabajando, estamos cotizando. ¿Ya? A lo mejor dirán de que los que viven en las islas o en las comarcas sí no pagan, es cierto. Pero también recuerdan que sobre todo la cultura nove es la cultura que van donde a los cafés, a los cañaverales, ya, a cortar caña, ya, a todo eso. A la zafra, ¿no? A la zafra, exactamente, gracias. Entonces también ellos deberían, su jefe tiene que pagarle, pero no le paga. Ya, mira eso. Pero además de eso, si vamos a ver desde el punto de vista económico, pero vean, el 65% de las áreas boscosas están en los territorios indígenas. Le damos aire fresco al territorio nacional para que siga trabajando mejor. No sé si me estoy explicando. Ya, no, ese tiene un valor, ¿no? Quizás más que un valor económico. Si no tuviésemos esa área verde, 65 áreas boscosas son territorios indígenas, ¿cómo estaría Panamá? Económicamente, mal. Está el aporte, ¿o no? Bueno, y eso da pie también a entender parte del hecho de que Panamá está dentro de los pocos países que son carbono negativos. Exactamente. Y bueno, retomando un poco la pregunta de la licenciada Rina, que me parece muy importante también conocer, y usted mencionaba hace un momento que desde hace 100 años la cultura cuna marcó un hito importante en nuestro país, que dio pie a la creación de un área comarcal. Entendiendo que en Panamá hay diversos grupos indígenas que no tienen prácticamente nada que ver el uno con el otro. Son culturas totalmente distintas, con distintos idiomas, distintas procedencias, pero que se establecieron en Panamá. A ver, ¿cómo entendemos el hecho de que cada una va creando y cómo ha influenciado también la cultura cuna en la creación de las propias legislaciones en el resto de áreas comarcales? Que yo recuerdo cuando estaba en primaria solamente había una y ahora hay 3. 6. Más las áreas especiales, ¿no? Se va más a las tierras colectivas. Las tierras colectivas, exactamente. O sea, que es un total de 6. Sí, no, más. Mira, las comarcas. Ok, gracias. Para que actualizarnos vamos a actualizarnos aquí porque exactamente, para que no diga Lucy lo que no sabemos. Bueno, Cunayala se crea en 1938. Se organiza en 1953. Es la base del 38. Después se crea la comarca en Veraguaunano en 1983. Después se crea la comarca Cuna de Mandungán, donde está el Alto Bayano, donde está el lago de Bayano. Claro. Se crea en 1996. Después se crea la comarca Nove Buclé. Se creó en 1997. Después se crea la comarca Cuna de Huargante, que se crea en 2000. Y la última fue en 2022, si no me equivoco, o 23, de la comarca Naso Yartí. Esa es la que está en Bocas. Es que está
bueno, limita, no te revoca. Olvida, cuando se habla de comarca, estamos hablando. Desapareció. Se segregó. Desapareció. Usted no puede decir que ¿dónde queda la comarca? No, que queda en Chiriquí. No tiene nada que ver con los eso como decir que Panamá queda en Panamá todavía. Exactamente, ya entendió. Ahí vamos. Te voy a poner, por lo menos, ve, en mi clase de ciencia política. Saqué un punto ahí. Exactamente, ya entendió, güey, que bueno, se segregó. Así que no puedo decir que la chorrea queda en Panamá. Disculpen los de Panamá. Los de Paño, los pollos preñados de va, ese cabrón. Así es. Así que entonces a veces son 6 comarcas y son 4 territorios, tierras colectivas que se han creado como título colectivo, pero en base a título agrario, no en base a una división política. ¿Cuál es la diferencia allí? Bueno, la comarca es una división política que tiene su base constitucional en el artículo 5, que habla de la división del territorio. Y las tierras colectivas tienen su base en el artículo 127 de la Constitución, que es parte del régimen agrario, ¿ya? Que también hay que asegurar las tierras, que las comunidades que son chiquititas, pues, que no están dentro de la comarca o que están fuera de las comarcas. Entonces se crea la ley 72 en 2008 y en base a eso se creó un procedimiento especial para soltar título colectivo ante ANATI, ¿ya? Pero esto significaría que esos territorios no son de una persona, sino que pertenecen a la colectividad. Exactamente. Okay. Recuerda que comenzamos diciendo que el derecho indígena es derecho colectivo, no derecho individual. O sea, que nadie puede llegar en esos territorios y decir, esta área es mía. Sí, claro, tiene para uso individual, uso familiar. Pero eso lo determina el Consejo. El régimen agrario. Claro, todo el régimen. Pero aún más me pareciera que estas comunidades, a través de los tiempos, se pueden convertir en comarca, que es lo que ha venido pasando. Puede ser también, nadie sabe. Puede ser. Claro, cumpliendo con el debido proceso para todo. Exactamente, depende de su organización también. Exacto. Ya, cómo se va organizándose. Bueno, mire, tengo que irme a cambio porque nos toca cumplir con la primera media hora de programación y con nuestros anunciantes. A la vuelta podemos ir profundizando un poco. Me llama mucho la atención esto que usted menciona de la colectividad. Y habiendo 6 comarcas, actualizándonos un poco, actualizando los libros allí de geografía, viendo también cómo la dinámica ha avanzado, hablemos un poco también de derechos económicos, de las responsabilidades tributarias que existen dentro de cada área comarcal en nuestro país, y me gustaría de repente ahondar en un aspecto que a lo mejor no se conversa mucho, y estoy seguro que muchas personas también estarían deseosas de conocer. La injerencia que puede tener el Estado dentro de esas áreas comarcales, y si estas son exclusivamente para las personas de esa etnia. Si alguna persona que es ajena de alguna u otra manera también puede integrarse y ser parte de. Yo creo que eso sería muy interesante que lo podamos conversar, ¿no? Sí, venimos con más de tips legales. Quédese con nosotros. Rina Ríos, y con un tema sumamente interesante. Hoy estamos hablando de derechos indígenas, aprendiendo de la división política, también de su estructura. A veces damos por sentado que es otro país en estas regiones, porque son culturas, lenguas, hasta leyes que solamente aplican para esas regiones. Y vale la pena comprender un poco, porque al final todo nos abraza la misma Constitución y la misma bandera de República de Panamá, ¿no? Oye, pero me voy a quedar con esa frase, que a la hora de la hora todos tenemos esa misma bandera, pero precisamente con la coyuntura y la situación de ahorita mismo no está sucediendo. ¿Qué retos usted cree que tenemos en relación a los derechos indígenas? Si existe en la actualidad la discriminación, y qué vías podría ser alternativas como resolución de conflictos, considerando que el doctor Arecio es también, además de ser abogado y docente, es mediador. Mira, el primer elemento que yo creo que hay un dicho que me encanta, de un gran líder surafricano, Nelson Mandela. Decía: la mejor arma para liberar al hombre es la educación.
independientemente si es educación formal o educación, vamos a decir, tradicional. Eso es lo que nos ha faltado. Si tenemos una educación en la base, ¿ya? De todos, conociéndonos entre nosotros, viendo nuestro espejo, ¿ya? Eso que todavía no hemos hecho, eso, ver nuestro espejo, desterrar o sacar desde la tierra el espejo y vernos. Eso es lo que no se ha hecho. Es decir, no veamos solamente la cultura indígena, ¿ya? Aquí en Panamá existen diferentes culturas. Es decir, hay hindú panameño que te chotea. O hermanos asiáticos, que lo llamamos como chinos. Chino. Que te chotea, oye, ¿qué pasó la UP? Son parte de nuestra cultura. Parte. Sí. Y esos son elementos que todavía, y cultura árabe también, y cultura judía también, que son panameños. Yo conocí una estudiante que es de la cultura hindú. Vino con sus pantalones rotos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no. Pero lo que digo es que veamos más allá de la cultura indígena. Si reconocemos que somos un país multicultural, yo creo que haríamos un gran paso. Veríamos nuestro espejo, ¿ya? Y eso lo podemos buscar a través de la educación. Si vemos en nuestros libros, ¿qué cultura solamente se resalta? La cultura europea, la cultura indígena, y la cultura, pero no nada de la cultura árabe, nada de la cultura hindú, que son parte de los panameños, ¿ya? Entonces no se resalta. Entonces a veces discriminamos, no solamente las culturas indígenas propias aquí, también otras culturas. Entonces yo creo que, siguiendo la idea, el principio que me encanta del maestro Nelson Mandela, es la educación. Si no tenemos una educación muy limitada, no podemos avanzarnos como país, como una cultura que queremos que se fortalezca, ¿ya? Por eso yo estoy seguro que un panameño chino, cuando escucha Patria de Ricardo Miro o Patria de Rubén Blades, llora, siente, porque es panameño. Claro. Igual que los cunas, cuando ya escuchamos la canción de Patria de Rubén Blades, lloramos, nos salen las lágrimas, no sé dónde, pero sale. Eso es lo que yo creo que es la educación. Y cuando gana la selección. La selección nacional. Lloramos cuando vamos al fútbol, al mundial ahora. Sí, que ojalá mañana ganemos contra Guatemala. Y tengo que preguntarle también, profesor, a ver, antes del cambio hablábamos un poco sobre las distintas leyes, pero tocamos un aspecto importante que en particular a mí me importa mucho, que es la educación. Y haciendo un poco referencia a lo que usted mencionaba de los trabajos, usted decía, sí, que los cunas los vemos en la cocina, que a los hermanos Nove los vemos de seguridad o en la zafra. Entonces, por supuesto que todo tiene una base en la educación y no es un secreto para nadie. Y ahora que estamos hablando de temas de derechos, que la educación en las comarcas es paupérrima y a veces hasta inexistente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en términos de el Estado? Y estamos hablando de que desde la revolución, que han pasado 100 años, por lo menos siento yo, y a lo mejor es mi percepción, en la comarca de Cunayala no pasa tanto como en otras comarcas, porque ustedes han sido más beligerantes y demás. Pero sigue habiendo retos en la parte educativa. ¿Dónde está la desidia? ¿En el Estado o en la forma en la que se manejan las leyes? Yo diría que ha sido las políticas. No ha habido una política educativa clara, o una política educativa seria. Yo veo a nivel más bien macro, más a nivel nacional, no solamente la parte indígena. Solamente veamos la práctica. Yo veo, siempre, el primer día que de mi clase le pregunto a mis estudiantes, dígame cuántos libros están leyendo ahora mismo. O si no, bueno, me levantan la mano, ¿quiénes están leyendo? O le pregunto, ¿cuántas novelas has leído desde el primer año, en la primaria o en la escuela media, hasta llegar hasta sexto año, como dicen, hasta noveno, como le dicen ahora? ¿Cuántas novelas has leído?
En el tiempo nosotros leíamos cada bimestre una novela. Significa, son 4 novelas al año. Si multiplicas los 6, serían 24 novelas saliendo de la escuela. Saliendo de la escuela. Wow. Y ahora pregúntense uno mismo, o pregunten a sus hijos, ¿cuántas novelas? Como dicen los hermanos, no ven, ñagare. No leen. Entonces cuando viene eso a la universidad, queda peor. ¿Ya? Entonces, en materia de educación, por eso yo veo más, pero más, específicamente en la parte indígena, igual. Entonces pasa igual, no hay infraestructura, empezando, no hay acceso al internet. Yo no sé cómo va a hacer nuestra ministra mandando computadora para acceder al internet. Ajá. No hay electricidad, no sé, van a buscar una palma de coco ahí, ahí está la electricidad, o que te deja la señal. No tiene lógica, porque tiene que tener una lógica. ¿Ya? Entonces la educación es cierto. Y me parece que hay que darle más presupuesto, ¿ya? ¿Cuántos millones hemos gastado los últimos 2 meses en bombas lacrimógenas? Quizás hemos construido no sé cuántas escuelas, hemos resuelto el problema inclusive de la universidad también. ¿Cuántas bombas lacrimógenas se han caído? ¿Ya? ¿Saben que hoy ahora la Universidad de Panamá tiene un problema serio? Dice el contrario, no, lo que pasa es que está cerrado, ¿para qué necesita plata? Oye, ¿sabe quién es lo que comen ahí? Yo no sé si estudió en la Universidad de Panamá. La comida de peso, que no ha cambiado desde que también entré, desde la época del 70, son nosotros, los indígenas, los no indígenas, los que no tienen comer plata afuera, a peso. Todo eso. Entonces, empieza a darle más. Yo estoy seguro, fíjate, el presupuesto de armamento que estamos comprando el Estado versus el presupuesto de educación, claro, o el presupuesto de salud o de la universidad. ¿Cuándo va? Entonces ahí se da cuenta dónde vamos. Bueno, y esto es bien importante porque volvemos y caemos en el tema de la educación, pero usted ha tocado otro punto que es la economía. Y dentro de las distintas organizaciones comarcales en Panamá, ¿dónde queda el aspecto de compromisos tributarios y cómo se autogestionan los gobiernos? ¿Hasta dónde llega ese alcance? Usted decía que sí hay un límite, pero me imagino que también hay formas, y lo digo porque particularmente para entrar en la comarca cuna, tanto huagas locales como extranjeros, les toca pagar un impuesto. Sí, bueno, está bien. Vamos a ubicarnos. El territorio donde entran, o el territorio donde pasa, donde está el control, que se llama Nusa Gandhi, esta área es parque. Okay. ¿Ya? En cualquier parque tiene que pagar. Ah. Ya. Entonces ese es un elemento. A los panameños $5, 5 balboas. O a los extranjeros 20. ¿Ya? Pero le voy a contar. Ese presupuesto, ¿para dónde va? Ese cobro, ¿para dónde va? ¿Sabe cuántos guardabosques hay en Parque Nacional de Adrián? Yo pensaría que lo suficiente, pero no quiero especular. No pasa esta mano. 5. Wow. Pregúntale al ministro de Ambiente. ¿Cuánto? ¿O cuánto tiene el Parque Internacional de la Amistad? ¿Cuánto? Esta parte donde ustedes entran, ahí, que no es tan grande, pero es un parque, y está bajo la Amistad, porque el Estado nos cedió que administrara, está en una resolución de Enrenares del 94 por ahí. Okay. Es decir, mira, nosotros declaramos, entonces en ese campo, en ese tema de Enrenares, dijo, está bien, pero usted va a estar bajo su administración. ¿Qué significa? Tenemos que buscar, como dicen, chen para administrar ese lugar. ¿Ya? ¿Sabe cuántos guardabosques tenemos? Esa área chiquitita, 40. Claro. ¿Ya? Es decir, Parque Nacional de Área no tiene ni pasa ni 5. Nosotros tenemos 40. Y eso va, esa plata. Y también tenemos otro ingreso que a través de turismo, además de los $5 y de los 20 palos, como dicen, también los hoteles, hostales que tenemos también contribuyen al Congreso. Ya ahí se cobra por los permisos, por los ingresos que también tienen, todo eso también contribuye. ¿Ya?
Claro, y dentro de todo eso, el presupuesto que se destina por parte del Estado, sobre todo a las áreas comarcales, yo creo que, bueno, este gobierno ha hecho un anuncio interesante o anuncios interesantes en inversiones, sobre todo en la comarca Nove, pero, a ver, para que sea autosostenible, como usted decía, tiene que haber algún modelo económico. Por lo menos Cunayala ha logrado algo, ¿no? Pero sí. ¿Qué pasa con el resto? Claro, entonces viene la parte de educación. Entonces, pero los demás pueblos tienen que prepararse técnicamente también a través de sus profesionales. Y le digo, mira, y el Estado no nos da ni un centavo para esa administración. Nos apoya en educación, en salud, pero para la parte de los recursos naturales, como dice los nombres, ñagar, ni un chenchen, claro. Ni un coco, ni un centésimo, ni un, ¿cómo se burracá? ¿Ya? No nos dan nada. Nosotros, y ¿sabe? Nosotros empleamos 100 trabajadores. ¿Sabe cuántos empleados tiene el Viceministerio de Asuntos Indígenas? No pasa de esto. De los que tiene, los que cubre el Estado. Los que cubre el Estado. Okay. Y nosotros tenemos 100. Con salario mínimo. O sea, que es lo que les ha permitido la autonomía y la autogestión. Exactamente. Entonces, no le pedimos nada. El presupuesto de nosotros, para nuestro gobierno, es más que el viceministerio no tiene presupuesto propio, ¿sabía eso? ¿Y cómo se gestiona? ¿Con lo que ustedes...? No, con el gobierno central, a través de la caja central del Ministerio de Gobierno. Claro. Ya, entonces por eso nosotros pagamos a nuestros caciques, a nuestros Saylas de Humagan, mientras que los demás congresos sí el Estado le paga. Por eso el Congreso de Alcura no teme al Estado, no teme al gobierno. Porque ustedes se encargan de tener su claro. Autonomía en exactamente. Quería hacerle otra pregunta que se la hice antes del cambio, profesor, y tenía que ver con, a ver, ¿qué pasa? Me gusta ese término waga, ¿no? Dentro de las áreas indígenas, me imagino que cada comarca tendrá su manera de mirarlo, pero ¿cuándo se gana o se pierden derechos indígenas? Interesante. Mira, en primer lugar, nosotros, todos los cunas contribuimos. Los cunas, estamos hablando. Es que el que está mejor organizado. Los no en verano no es tanto así la organización. Los cunas contribuimos. Yo pago una contribución a mi comunidad. Todos los cunas. Okay. ¿Ya? Además que pago acá al Estado, le pago también a mi comunidad. Ese es uno. ¿Ya? Y también contribuyo también, por lo menos, hago un aporte más bien a través de trabajos al Congreso de la Cuna. Trabajo profesional, ya, que cuando me piden. ¿Cuándo pierden? Cuando usted no cumple con eso. La pregunta que me hacía anteriormente, ¿qué pasa con los vagas que quieren? Sí puede, pero tiene que entrar, vamos a decir una palabra, se va a nacionalizarse. O se nacionaliza. O sea, que sí existe la figura claro. de nacionalización. Pues sí, esa vamos entre comillas. Usted quiere que sea, bueno, está bien, pero para tener una condición, tiene que contribuir, pero para eso tiene que tener su pareja, o parejo en el caso de mujeres. Ok. Ya, porque no, pero tiene que contribuir, tiene que trabajar, tiene que ir al campo a limpiar igual. O sea, que si una persona guaga que no es de ninguna de las etnias se casa con una persona, puede empezar el proceso y contribuir. Contribuir, entonces tiene que registrarte, mire, yo soy comunero ahora, entonces voy a trabajar, voy a contribuir, tiene derecho a hablar y también a recibir su castigo cuando portigazo. Pero mira cómo es el fortalecimiento de estos grupos entonces para salir adelante, porque es el apoyo, la cooperación. O sea, por ejemplo, el doctor Arecio como profesional del derecho y otras profesiones va apoyando entonces y va dejando un legado, además de la aportación económica, también de una forma de abrir caminos en el ámbito de laboral, profesional, contactos y educativo también. Entonces, o sea, mira cómo es la manera de esa organización y la importancia de las bases de la cooperación, que a veces hay familias que eso no se maneja. O sea, interesante, ¿no? Ahora, mientras que dentro de esta cosmovisión colectiva que tienen las comunidades indígenas en nuestro país, en donde el territorio no es de uno, sino es de todos, se puede respetar hasta cierto punto ese derecho,
Pero ¿qué pasa con aquellos que usted decía, el 65% que sale de las áreas comarcales y se encuentra más allá de una... Bueno, es una discriminación sistémica y no es ese tipo de discriminación en donde te miran mal o te tratan mal. Sencillamente es que no tienes, digamos, las mismas oportunidades que tiene una persona que nace fuera de... Entonces es más difícil venir de un área comarcal y crecer porque no es el mismo idioma materno, o sea, no es la misma lengua materna, la cultura es muy diferente, la comida, muchos aspectos, incluso la vestimenta, y toca adaptarse, pero es muy complicado. Entonces, para que nos diga un poco en ese sentido, ¿qué esfuerzos tiene que hacer el Estado para garantizar que indistintamente del área de la procedencia los derechos fundamentales sean cumplidos? Claro, por eso nuevamente viene el tema de la educación. Yo llegué a Panamá cuando tenía 11 años. Es decir, la mayor parte de mi vida he vivido en Panamá por el tema de la educación. Pero nunca me he olvidado, siempre de mi tierra. Siempre voy al año, una vez al año, ya ahora por la... Así que nunca me he desligado de mis raíces. Yo hablo cuna, ¿ya? Entonces, y la parte filosófica, cosmológica, está en la cultura cuna. Existe discriminación. Yo he sentido discriminación, inclusive en mi facultad. Para que usted no lo crea, terrible. Inclusive de algunos profesores, te voy a decir la verdad. Inclusive de algunos estudiantes. ¿Ya? Pero cuando me escuchan, me hablan, ese otro, ya. Ajá. Entonces, por eso. Entonces, la discriminación es un tema que no solamente veamos hacia los indígenas, hacia diferentes culturas, una cultura minoritaria, como usted origen afro, la cultura de origen de la tierra de Victoriano Lorenzo, ya, de Coclé, ya, luego, mira esa cholita, mira este. ¿Sí o no? Sí. Ya, hasta eso. Entonces, yo creo que el Estado tiene que buscar más elementos, más herramientas, más estrategias educativas. Y me alegro mucho los hermanos afro que todavía están luchando también para por lo menos se visibilice su cultura. Claro. No solamente los meses de junio está bien, vestido, está bien, pero es que es más allá, es educativo, es mental. ¿Ya? Entonces, por eso, repito nuevamente, retomando del gran padre de Sudáfrica, Nelson Mandela, la mejor arma para liberar al hombre es la educación. Nos quedamos con esas palabras. Sí, mire, algo que usted también mencionaba y es cómo nos apropiamos. A ver, una cuestión que tenemos que dar por sentada y una de las cosas que también a mí me gustan de Panamá es que pese a que es muy pequeño, se ha podido dar ese espacio y se ha respetado, y digo hasta cierto punto, porque hay mucho por hacer todavía, pero hay que también reconocer que se le ha dado la autonomía, que quizás en otros países de América Latina no se les da a los grupos indígenas. Aquí se ha reconocido que el legado es importante, pero nos hemos quedado hasta allí. ¿Dónde está la parte en donde nos apropiamos también de toda nuestra cultura? Yo creo que ha habido iniciativa particular, privada, y todavía hace falta mucho. Entonces, ¿cuáles son esos retos que usted considera necesitamos todos, entendiendo ese crisol que somos, de etnias, de culturas, que podamos abrazar también a los cunas, a los emberá, no mirarlos como aparte, sino que somos parte? Y yo le decía en el cambio, a mí me hubiera gustado que me enseñaran por lo menos lo básico y elemental de alguna lengua indígena. Y yo viniendo de Chiriquí, viendo, por lo menos ya sé que no se le dice guaymí, pero esa fue la palabra que yo conocí. Ahora sabemos que son noves, son buglés, son nazos. Pero todavía falta esa parte en donde podamos conocer esa cultura, y aunque no sea yo parte de, así como se hace con el mes de la etnia negra, etcétera, conozcamos más sobre nuestra. No, y incluso también, ¿por qué no la comida típica, cantos, bailes,
la mola, tanto que pudiéramos aprender o intercambiar, ¿no? Al sol de hoy yo no sé cuál es la comida típica de muchas... Sí, Dulemás es pescado, sopa de pescado. Bueno. Que dice que es una como estilo rondón de los boca. afro, de bocas. Ya. Pero mira, es el tema de la educación bilingüe intercultural o la educación intercultural. Yo partiría de la educación intercultural, es decir, la relación entre diferentes culturas. No solo la cultura afro y la cultura indígena, sino la cultura campesina. Claro. También la cultura, también tenemos que conocer también. Pero ¿qué pasa a nosotros? O que la educación nos ha llevado solamente resaltar o... ¿Cuántas veces aprendiste a bailar baile típico? El punto, el no sé qué, todo eso, ¿sí o no? A cantar, a salomar, pero no aprendiste por lo menos la danza en verano, la danza cuna, no. Claro. Eso no existe, eso no es danza, ese es no eso es de allá de la comarca. Es de la comarca, no, claro. Eso no, ya. El tema de la mola, el valor de la mola, todo eso, ¿ya? Y yo creo que lo que hay que buscar una educación intercultural. O intermulticultural, porque hay diferentes culturas. ¿Ya? A mí me gustaría conocer la cultura hindú, que tiene su propia cosmovisión, ¿ya? Su propia creencia, ¿ya? Inclusive la cultura afro, que tiene su base africana también, pero no aprendemos, solamente está el Congo, ay mira el Congo, pero no, va más allá del Congo. Claro. ¿Ya? Sus cantos, ¿ah? El boom del bullerengue, cuando yo voy a La Pala me encanta bailar con ellos. Yo bailo, yo soy dancista, yo soy maestro de danza cona, mientras que usted no sabe danza cona, yo sí puedo danzar. Hasta para el típico danzo, para el típico de pindín, no, nada de eso. No, eso, no, claro, el de que se pone su sombrero, la pedrada y exactamente eso. El punto y todo lo demás. Sí, así que yo creo que eso es lo que tratamos de inculcar a través de diferentes organizaciones, inclusive también la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá es la única universidad que tiene oficina del pueblo indígena. Cuando dice la única, es única ¿a qué nivel? La Universidad de Panamá es la única universidad que tiene oficina de los pueblos indígenas. O sea, me dice universidades en exactamente. Wow, hasta eso. Y es la única que tiene su sede o sus extensiones en todas las comarcas. Interesante. ¿Sabía eso? No, pregúntale a la universidad privada si tiene. No sé porque no es ganancia. Claro. Ya. Así que eso. Pero, o sea, entonces, a razón de eso, la Universidad de Panamá, aprovechando en los últimos minutos, acabamos de tener una actividad hace poco ahora, la presencia de un relator de los derechos humanos de las Naciones Unidas, del señor Albert Bermú, creo que se llama, un hermano de la República Democrática de Congo, que fue invitado por la Universidad de Panamá para la cuestión de una sección académica, donde nos atendió, bueno, el rector lo invitó, así que, mira, hasta eso, ni el Estado lo invitó, sino la Universidad de Panamá, para que vea la importancia que tiene para la Universidad de Panamá la temática indígena. ¿Ya? Así que tuvimos una conversación con él, una buena conversación sobre relator de los derechos humanos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Está aquí. ¿Le va a gustar a tu paisano chiricano? Es la gran pregunta. ¿Sabe quién es? ¿El chiricano? El relator es un abogado con más de 25 años de experiencia trabajando en derechos pueblos indígenas a nivel nacional, regional, internacional. Es el doctor Barume de la República Democrática del Congo. Y incluso fue uno de los primeros abogados en trabajar sobre los derechos de los pueblos indígenas en África en la década de 1990. O sea, que es una persona con vasta experiencia en el tema de asuntos indígenas. Y ojalá que... yo también estuve ahí el día de hoy en la universidad, en el salón de Justo Arosemena. Pienso que más que todo él lo que quiere es... incluso ser como un enlace en búsqueda de ser un escucha, incluso si se lo permitiera el Estado, un intermediario. Pero me llama mucho la atención de que él llegó a manifestar de que muchas veces los países se llegan a asustar
los estados cuando él llega, y que incluso hay una fase que tienen que darle como una autorización y que la mayoría de los países no se lo brinda. Pero por lo menos el país de Colombia recientemente, que casualmente él lo lleva en el trayecto de acá a pasar aquí a país hermano Panamá, es de que ellos sí firmaron, y eso deja como un buen perfil que decir del mandatario de Colombia, en que se atrevió a hacer eso en búsqueda de precisamente como hacer lazos con el pueblo indígena, porque todos entendemos que la mayoría de los paros que se están dando y las situaciones lamentables no es porque el pueblo indígena quiera disponerlo. No, nadie quiere que se derrame sangre, nadie quiere pérdidas económicas. Sin embargo, son nuestros impulsadores, nuestros luchadores, que están como en ese combate de que buscando los derechos no solamente para ellos, sino con el símbolo de que somos la misma bandera, todos somos Panamá. Entonces, así que por ahí va a estar el relatador en diferentes puntos de las comarcas, evidenciando, porque como lo dice el cargo, va a relatar todos estos acontecimientos que están pasando, y es un llamado al gobierno, porque él viene a la representación de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, claro, que nosotros, no solamente el derecho indígena que hemos traído aquí, sabemos que está consagrado en la Carta Magna, en nuestra Constitución, sino que también Panamá está avalado, ha firmado tratados internacionales. Y actualmente estamos dentro del Consejo de Seguridad. Así que estamos mismo ocupando un puesto importante. Tenemos que dar el ejemplo. Oiga, se nos fue el tiempo. Ha sido una charla sumamente enriquecedora, muy educativa. Definitivamente que nos ha dado una clase magistral, profesor, al estar aquí para comprender algo de todo lo que involucra el universo de las etnias indígenas que están en nuestro país, que ojalá pudiéramos seguir conversando más ampliamente en medios de comunicación, en mesas de debate, para en lugar de separarnos, unirnos más y entender. Yo tengo que decir que las luchas son legítimas y a veces ponemos etiquetas, tachamos de ignorantes y a veces utilizamos términos peyorativos en lugar de encontrar los puntos de consenso que nos ayuden a ver y sacar lo mejor de cada par, porque tanto el gobierno o el Estado necesita aportar, pero hay mucho que también podemos recibir de tanto conocimiento, no solamente ese conocimiento ancestral, que es como que lo muy bonito que se dice, ¿no? Pero hay muchas cosas porque son personas profesionales como usted, que apoyan en distintas áreas, y ustedes me han dado cuenta que es universalista, o sea, que no solamente dice mi pueblo, sino que aquí todos somos Panamá. Yo creo que como panameños tenemos la responsabilidad y el deber de aportar por el bien común, indistintamente si sean chinos, indios, o sea, somos todos bajo, como usted decía, una misma bandera. Así que gracias, Rina, por traernos el tema de hoy, buenísimo, y gracias al profesor Valiente López. Arecio Valiente López. Gracias, no es hambre, no es malo. Bueno, nos vamos nosotros, se nos fue la primera hora de programación, gracias a Rina Ríos, la veremos la próxima semana en Tips Legales.